un viaje a Mar del Plata. Mi hermano se me fue a Mar del Plata. Y lo llamo y le pregunto, ¿cómo anda todo? Muy bien, me dice mi hermano. Estoy en el kilómetro 200 y voy a 80 kilómetros por hora hacia Mar del Plata. Eso que está acá es un esquema hiper simple de la autopista. La Plata a Mar del Plata. Y esto está graduado en kilómetros. O también, ¿por qué no? Puedo hacer un gráfico X, posición, tiempo. Donde yo marque las posiciones que ocupó mi hermano a medida que pasaba el tiempo. Yo puedo recordar que todo esto se lo pregunté a las 14 horas. Entonces puedo marcar acá un punto, el punto 14. ¿Qué punto? 14,200, ¿no? Este punto es un punto que asigna a 14 horas el número 200 kilómetros. ¿Está? Y con esto, yo la única pregunta que puedo responder, las únicas dos preguntas que puedo responder a ciencia cierta es ¿a qué hora estaba mi hermano en el kilómetro 200? Y ¿dónde? Eso es el t para x igual 200. O la pregunta inversa, que es ¿cuál es el x cuando t valía 14? Son dos preguntas, ¿no? ¿Dónde estás a las 14 horas? O ¿cuándo llegaste al kilómetro 200? ¿Está? Pero voy a querer responder ahora otra pregunta. Vamos a ver qué podemos decir de la siguiente pregunta. ¿Dónde está mi hermano a las 14:15? ¿Cuál es la posición de mi hermano cuando t vale 14 horas más un cuarto de hora? Si quieren lo podemos pasar a números reales. T igual 14.25, ¿no? Porque 0,25 es un cuarto de hora. ¿Está bien? La primera cosa que podemos decir es no hay posibilidad de decir dónde está mi hermano porque desconozco la información de la posición 15 minutos después de que yo llamé a mi hermano. Pero, ¿qué tal si relajamos un poco y decimos, bueno, aproximadamente, ¿dónde está mi hermano? Bueno, es una buena pregunta. Yo podría decir, mirá, primera aproximación, o mejor dicho, aproximación la más gruesa. La que estaba proponiendo acá el compañero es muy buena para lo que vamos. Vamos a ver aproximación la más gruesa. ¿Cuál sería? Y mirá, si no pasó mucho tiempo, muy lejos del kilómetro 200 no está. Entonces, aproximación 0 la voy a llamar. Aproximación 0 es x aproximadamente 200. ¿Tiene sentido? Porque no pasó mucho tiempo de que estaba en el kilómetro 200. Ya sé que lo más probable es que no esté en el mismo lugar. ¿Sí? Y ya sé que no utilicé esta info. No utilicé yo esta info. Pero sí, el compañero la utilizó. Y dijo el número 20. ¿Y de dónde salió 20? Salió el número 20 kilómetros más, o sea, lo que está diciendo es que la aproximación que deberíamos hacer es una cosa mejor, que es la que voy a llamar aproximación de orden 1 o aproximación lineal.
¿Qué es esto de lineal? Consiste en que a x yo le voy a tomar de base el 200 y le sumo 20. ¿Pero cómo obtengo ese 20? ¿Cómo obtuviste ese 20? 80 kilómetros por hora. Bueno, lo multiplicaste, ¿no? Por un cuarto de hora, ¿no? Y este cuarto de hora surge de hacer ¿qué cuenta con este número y con este número? ¿Qué cuenta hiciste con este número y con este número? No hiciste ninguna cuenta. Pero alguna cuenta hiciste, porque yo no te dije nunca un cuarto. Te dije 14 horas y te dije 14 y cuarto. ¿Qué cuenta hiciste para obtener un cuarto con este número y este número? Aunque sea mentalmente, aunque no te hayas dado cuenta. ¿Cómo se obtiene un cuarto con estos dos números? No escucho. ¿A quién le restó 14? 14 con 25 le restó 14. Es razonable, ¿no? Porque la resta me da el intervalo de tiempo. Ok. A esta expresión, bueno, evidentemente acá estamos pensando que hay una función x que depende de t. Y que esta cuenta la estoy calculando la posición a las 14:25. Pero quiero decir que no es esta, pero que aproximadamente pienso que es esta. Vamos a mirar un poco más este numerito que está acá. Esto sería verdad en un caso especial. ¿Cuál sería el caso especial en el cual yo puedo estar seguro de que este número es verdad? Si yo me muevo de tal manera que la velocidad es constante. Pero sabemos que la velocidad se puede obtener como la derivada de la posición. Pero no manejamos cualquier velocidad, manejamos la velocidad a las 14 horas. Este número entonces, 80 km por hora, es la velocidad cuando t vale 14. O, si querés, es la derivada de la posición x' con respecto al tiempo evaluado en t igual a 14. ¿Estamos? La derivada de x con respecto al tiempo. Estamos pensando que acá hay una función posición en función del tiempo. Entonces, esto es 200 más 20. 220 sería el kilometraje o el valor de la posición si se hubiera movido a ritmo constante a partir de ese momento que me llamó. Si hubiera continuado a velocidad constante de 80 km por hora en el mismo sentido. Ok. Este proceso es el que denominamos proceso de hacer la aproximación lineal. Vamos a identificar algunos elementos, ¿sí? En este ejemplo físico, ejemplo cinemático, tenemos x, que es una posición que es función del tiempo. Tiempo es la variable independiente. Tenemos también la derivada. ¿Sí? Bueno, vamos entonces ahora a hablar matemáticamente. En matemática vamos a utilizar otra notación. En general vamos a trabajar con cualquier función f de x. En vez de ser x función del tiempo, trabajamos con f de x, o si querés con y igual a f de x. La variable independiente la llamamos en matemática x, no tiempo, como en física. Y la derivada será f' de x. ¿Sí? Y acá trabajamos con información en un momento, cuando t vale 14 horas. Acá voy a trabajar en un valor, por ejemplo, x igual a cualquiera del dominio. Vamos a hacer el gráfico de esto que está acá. Matemáticamente, tengo una función, f de x. En un momento dado, a
el valor de la función es f de a. Y supondré que hay derivada. Si hay derivada, hay recta tangente. Recta tangente. ¿Qué es la recta tangente? Es una recta que pasa por el punto de coordenadas a, f de a, y su pendiente es f' de a. Tiene una ecuación. La ecuación de la recta tangente la conocemos con la ecuación punto pendiente. Vamos a escribir la ecuación de la recta tangente como I menos f de a igual a f' de a por x menos a. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Es la ecuación de la recta tangente. Ahora lo que voy a hacer es despejar ahí. Cuando despejo ahí, ¿qué tengo? A ver. Tengo que I es igual a f de a más f' de a por x menos a. ¿Se parece o no se parece esto a esto? A ver, 200 es la posición a las 14 horas, x a las 14, f de a, más una derivada en a, la derivada x' en 14, más por una diferencia de variables independientes, 14,25 menos 14. Estamos en la misma. O sea que esto no es ni más ni menos que lo que una persona haría para estimar una variación de posición con la suposición de que más o menos sigue a 80 km por hora. No es nada extraño, es lo que estamos haciendo. Esta cantidad depende, como esto es un número, esto es un número y esto es un número, depende de x. Es una nueva función de x. La llamaré L, porque es lineal. Entonces, y igual a L de x. Y su gráfica es esta que está aquí. La gráfica es ni más ni menos que la recta tangente. Claro, porque la saqué esta función de la ecuación de la recta tangente. Es una función lineal. ¿Y qué le pasa a esta función lineal? Bueno, no coincide en general con la gráfica de f. Pero, si yo miro cerquita de a, la gráfica de f y la gráfica de L parecen pisarse. Y si amplío en un GeoGebra, va a llegar un momento que la gráfica de f parece una línea recta que está pisando encima de la L. Lo pueden ver con GeoGebra, es muy fácil de verlo. Entonces, llamaremos a esto aproximación o función aproximación lineal de f cerca de a o centrada en a. Vamos a ponerle nombre. Esto es función aproximación lineal de f de x cerca o centrada en o de x igual a a. Cuanto más cerca, mejor aproxima. ¿Ya? Entonces, vamos a usarla. Pero antes de usarla vamos a ponerle nombres a esta porción de la aproximación lineal, a lo que está acá adentro, lo llamaré diferencial. Y es el gran amigo acá de nuestra compañera. Diferencial, ¿tá? A esa cantidad. Entonces vamos a usar la aproximación lineal. Vamos a hacer un ejercicio que recién estábamos haciendo acá con el compañero. Vamos a considerar la función raíz de 1 más x cerca de x igual 0.
¿Está? Esta es f de x. Calcularé L. ¿Qué necesito para calcular L? Necesito saber quién es A. Ya me lo dicen. A es 0. ¿Qué más necesito? Evaluar f en A. Entonces f en A es raíz de 1 más 0 igual raíz de 1 igual 1. Calculo f' en A. Para calcular f' en A me conviene primero derivar y luego evaluar. Derivo la raíz, me queda 1 sobre 2 raíz de 1 más x por la derivada de 1 más x, que es 1. Y ahora evalúo. Evalúo f' en A, que vale 0. O sea que es 1 sobre 2 raíz de 1 más 0. O sea, un medio. Juntando todas las figuritas, puedo determinar quién es L de x, la aproximación lineal de raíz de 1 más x cerca de 0 o centrada en 0. ¿Quién es? Es f de A. F de A es 1 más f' de A. Un medio por x menos a, que es 0. O sea, es 1 más un medio de x. Esta función aproximación lineal aproxima a la raíz de 1 más x cerca de x igual 0. Podemos hacer la gráfica en GeoGebra. La gráfica de raíz de 1 más x, recuerden, tiene el dominio tal que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, por lo tanto es menos 1 más infinito. Raíz de 1 más x. Y acá, en 0 vale 1, por lo tanto pasa por 0, 1. Y ahí trazo la recta tangente, que es la gráfica de L. Es una recta ordenada al origen 1, obviamente, y pendiente un medio. La voy a usar para calcular raíz de 1,004. ¿Cómo hago para usar L para calcular aproximadamente la raíz de 1,04? Lo que hago es algo que me ayuda a mí, posiblemente a ustedes, para ordenar mucha información. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero utilizar que conozco que L aproxima a esto. Entonces, pregunta, ¿esto que está aquí pertenece a la misma clase de esto que está aquí? ¿Podría ser igual? Lo comparo. Para compararlo los copio uno al lado del otro. Pongo esto y lo copio acá. Raíz de 1 más x. Y me pregunto, ¿habrá algún valor de alguna variable, en este caso x, tal que la raíz de arriba y la raíz de abajo puedan ser la misma raíz? ¿Habrá o no habrá? Bueno, lo que quiero es que sean iguales, los puedo igualar. Y serán iguales si lo que está dentro es igual. Si 1,04 es igual a 1 más x. Y ahí puedo despejar x. ¿No? Entonces, comparo, igualo 1,04 igual a 1 más x, por lo tanto, x es 1,04 menos 1, o sea, 0,04. ¿Está? Entonces ya tengo el valor de x, es x igual 0,04. Y ya sé que esto, con f de x, es de esta clase. Y ya sé que raíz de 1 más x es aproximadamente L de x, que es medio x más 1. Por lo tanto, L
de x que vale 0,04 es mitad de 0,04 más 1, o sea, 0,04 dividido 2, 0,02, me da 1,02. A este número lo llamaré la aproximación, el cálculo de la raíz de 1,04 por medio de una aproximación lineal de f, raíz de 1 más x, cerca de x igual 0, o cerca de 0. ¿Ven que no usé calculadora ni nada? No necesito usar calculadora. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cuánto es lo más lejano que nos podemos? No hay una medida a priori. O sea, si vos lo que te estás preguntando es ¿hasta dónde sirve, no sirve? Necesitas un criterio. Nosotros no estamos dando un criterio, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, si estás hablando de dinero, ¿no? Entonces, ¿con qué precisión deberías calcular el presupuesto de una obra? Y si vos vas a tener alguna fuente de variaciones que ya sabes de cuánto valor es, no te conviene ser nada más preciso que ese valor. ¿Se entiende a qué voy? ¿No? Por ejemplo, no sé, Bill Gates, supongamos que tiene 50.000 millones de dólares, ¿no? Y sabemos que una variación en la bolsa hace que su fortuna día a día varíe en más o menos 10 millones de dólares. ¿Ah? Esa variación no le afecta a que básicamente tiene 50.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Si yo le regalo entonces 100.000 dólares a Bill Gates, su fortuna no varía, no se aumenta la fortuna, porque está dentro del margen de variación de lo que es su variación normal. ¿Se entiende la idea? Entonces, tirar agua, aunque tires camiones de agua al mar, no varía la cantidad de agua que tiene en el mar. ¿Se entiende? Ni aumenta ni la achica. Entonces, para eso existe una disciplina especial que se ocupa de estas cosas que se llama análisis numérico. Que hay una materia acá en la facultad sobre eso. Lo único que nosotros queremos decir acá, lo único que vamos a decir es, cuanto más cerca estés con tu x donde calculás, cuanto más cerca estés de A, mejor es la aproximación. Nada más, no vamos a decir más nada. ¿Está? Para otra cosa hay una ciencia especial para eso. Entonces paramos acá. ¿Qué es la aproximación lineal? La aproximación lineal es una función lineal que se construye con esta receta que proviene de la ecuación de la recta tangente y por lo tanto la recta tangente es la gráfica de la función lineal que aproxima. La función L, aproximación lineal. Dentro de la aproximación lineal está esta cantidad que es el diferencial. Me interesa decir algo del diferencial. Lo podemos despejar al diferencial. Fíjate que acá arriba está despejado. ¿Y qué es este despeje? Mirá que acá tenés I. ¿Quién es I? El I, vamos a ponerlo acá, vamos a mirar esto. Vamos a mirarlo. Lo podemos mirar acá. Vamos a suponer que yo me corro de A, me corro a un valor X. O sea, que tengo una variación de X que es X menos A. ¿Qué es esto? En el ejemplo del tiempo es que pasó 15 minutos, un cuarto de hora. ¿Está? En general, la función varía. Y acá arriba tengo f en x. A esta cantidad, la que va de lo que valía la función a lo que vale, la llamamos delta de f. Esto es variación de f. F de x menos f de a. Y esto es delta x, la variación de x, x menos a. ¿Estamos? En el ejemplo es un valor desconocido. En este ejemplo no sé cuánto es. Si lo supiera, sabría dónde está mi hermano. Porque para calcular el delta f necesito la posición final de mi hermano menos la posición inicial. ¿Me siguen? Pero no lo puedo calcular porque tendría que hacer una nueva llamada telefónica. Este es el problema que hay cuando hay que hacer un rescate y hay una sola información. Aparece la necesidad de estimar a dónde fue
la persona que necesita ser rescatada, sea porque está caminando o sea que está en una balsa y es arrastrada por las corrientes. Entonces, se hacen estas cuentas, se hace la estimación contando que la persona fue arrastrada por la corriente y se quedó básicamente quieta con respecto al agua que se mueve. ¿Sí? Entonces, con esa idea se puede hacer este cálculo. Miremos un poquito más. ¿Dónde está este número que vos me dijiste que era 20? ¿Dónde lo veo? Lo voy a mirar acá. Esto es donde estaba. F de X. Donde estaba mi hermano. 200. Esto es donde fue a parar, que no sé dónde es. Después tenés acá un triángulo rectángulo. Míralo bien. ¿Lo ves? Lo voy a poner en color... ¿Qué color? Color azul. Un triángulo rectángulo se me formó. ¿Sí? En este triángulo rectángulo, la base es delta X. La altura esta es una altura que no sé cuál es. Pero acá se me formó una manera de calcular la pendiente de la recta. El delta de I sería altura dividido delta X es la pendiente de la recta tangente. Pero en este caso la pendiente es la derivada. ¿Y cuánto valía la derivada? 80. O sea que la altura sobre delta X es 80 en el ejemplo. Pero delta X me dijiste que era un cuarto de hora, un cuarto. O sea que la altura es 80 multiplicado por delta X, o sea 80 por un cuarto, o sea 20. Este número. ¿Y qué es este número? Lo que se hubiera desplazado si hubiera continuado a velocidad constante. O, lo que te estoy diciendo, el diferencial. 20, que es lo que vos calculaste, es el diferencial de posición. ¿Y qué es el diferencial de posición? Es lo que hubiera variado la posición de mi hermano si hubiera continuado exactamente a 80 km por hora, o sea, si en vez de seguir por la curva verde, hubiera seguido por la tangente, que es la recta de velocidad constante. Ustedes saben que una función posición de velocidad constante es una línea recta en el gráfico posición-tiempo. Ok, volvamos acá. Entonces, si yo quiero calcular la variación de una función, puedo aproximarla por el diferencial. ¿Qué es el diferencial? Es lo que hubiera variado la función si hubiera continuado por la recta tangente. df sobre delta x es la pendiente de la recta tangente, f' en cero. ¿Estamos? O el diferencial de la función es la derivada evaluada en el punto por delta x. Van a ver en el material que esto también se puede escribir de x. No lo voy a decir acá, simplemente acá paro. ¿Sí? ¿Qué es el diferencial entonces? El diferencial es el producto de la derivada multiplicada por la variación de la variable independiente. ¿Estamos acá? Repito. ¿Qué es el diferencial de la función? Es el producto de la derivada multiplicada por la variación de la variable independiente. Es lo que hubiera variado la función si reemplazamos la gráfica de la función por una línea recta que es L. Esto a veces tiene ejemplos muy interesantes, muy piolas. Por ejemplo, acá me ahorra la necesidad de tener que hacer 2 llamadas a mi hermano. Con una sola yo puedo hacer una estimación. ¿Sí? El ejemplo del rescate de náufragos. Otro ejemplo es del uso de estas cuestiones es... Yo no entiendo mucho de electricidad, yo me lo copié de algún lado. Acá los ingenieros me podrán corregir. Pero hay una cosa que se llama la curva característica de un dispositivo electrónico. Por ejemplo, diodo, juntura. Me dijeron a mí, yo estudié hace mucho esto, casi me lo olvidé todo, pero me dijeron que puede ser algo así.
Esta es la curva tensión-corriente, así era. Donde la tensión es una función de la corriente, o la corriente de la tensión, ¿sí? Esto se usa, por ejemplo, para estabilizar corriente, porque fíjense que para diferentes valores de la tensión la corriente es básicamente estable, que es utilizar una juntura al revés, dicen, o en reversa, no sé cómo. Pero lo que importa es que muchísimos equipos electrónicos se usan, por ejemplo, por acá. Y lo que importa también, y mucho, es que las expresiones más sencillas matemáticas de estas curvas no son muy sencillas. Por ejemplo, obviamente no son lineales, ni cuadráticas, ni cúbicas. Tienen exponenciales, creo, un montón de cosas acá metidas. ¿Está? Pero, si yo diseño mi circuito para ser operado en una pequeña ventana delta V de tensiones, la juntura, esta es la tensión, la caída de potencial en la juntura, es un número que tiene unidades de voltios. Si yo, en vez de utilizarla en cualquier tensión como diseñador del circuito, le digo, no, para esto lo vamos a utilizar entre tantos milivolt y tantos milivolt en la juntura. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una pequeña porción de la curva donde le puedo hacer ¿qué cosa? Una aproximación lineal. Y adivinen qué, por ejemplo, ¿qué es estas derivadas? ¿Qué son las derivadas de la tensión con respecto a la corriente o la derivada de la corriente con respecto a la tensión? ¿Cómo se llaman en electricidad? ¿Cómo se llaman? Era una la resistividad, la otra la conductividad, ¿no? O resistencia y conductancia. No, conductividad no. Resistencia y conductancia. ¿Está? Conductividad es una cantidad por unidad de volumen, por unidad de masa, o por unidad de... por algo así. Bueno, entonces, lo que llamamos resistencia, se mide en ohm, es una relación entre corriente y tensión. Y resulta la pendiente de esta línea. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque por ahí alguno se entusiasma y le gustan los circuitos electrónicos. Por ahí esto despierta en alguien ese corazoncito de ingeniero, viste, que tenés ahí guardado para cuando llegue el momento. Bueno, te cuento, va a llegar el momento, Va a llegar el momento. Bueno, entonces, aproximación lineal. Podés analizar circuitos con miles o cientos de miles de junturas, no teniendo que utilizar la ecuación exponencial para cada una de los cientos de miles, sino simplemente linealizando la función característica tensión-corriente de la juntura.